Bueno, Aries cierra este enero, le queda una semana, muy el lunes, pues yo creo que es el bautizo de Aries. Aquí debemos acomodar muchas cosas para este signo. Es importante que ustedes miren dónde tienen, en este caso, dónde tienen en este caso la zona Aries. Claro, los que son ascendentes pues están siendo convocados. Eh, a mí sí me encantaría preguntarles a los ascendentes en Aries qué piensan de la vida. Y muchos de ustedes dirán, pero esa pregunta ¿qué viene? Pero con Neptuno en Aries, a mí sí me da curiosidad de preguntarle a Aries, ascendentes, personas del signo Aries y Neptuno, ¿qué piensan de la vida con este tránsito? Literal, ¿qué piensan de la vida? O sea, ¿qué piensan ustedes, los arianos? Si Neptuno está ahí después de 165 años, en una versión actual, entonces yo sí le pregunto a Aries, si tú eres ascendente, ¿qué piensas de la vida? ¿Cuáles son esos planes? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo se están tomando en serio la espiritualidad? ¿Cómo la están viviendo? Neptuno es mucho, Neptuno es demasiado para tener en un signo eh, tan de inicios. ¿Qué contestan? A ver, ¿qué contestan los arianos? Pues yo puedo decir aquí mil cosas, aquí me puedo quedar meses hablando de Neptuno en Aries, pero esto, tratándose de Neptuno en este signo, en la casa uno, en la casa del yo, ¿qué piensan? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ven la vida? ¿Cómo están viendo el futuro? Está muy en su cabeza, está muy en su intuición. Háganse en esa pregunta, los de ascendentes y soles en Aries, o personas que tengan estelium en Aries. ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Cómo pienso seguir adelante? ¿Cuáles son los retos que voy a empezar a asumir? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a hacer en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad para mí? Eso debe cuestionarse mucho Aries con Neptuno allí esta última semana de enero. No solamente Neptuno significa eso, sino todo el estelium que está teniendo en Acuario le corresponde a Aries en la casa 11 y la casa 11 es el colectivo, la casa 11 es el futuro. Por eso la pregunta tan amplia para Aries, ¿vas a seguir haciendo lo mismo, Aries? ¿Ascendentes en Aries? O sea, ¿van a seguir en lo mismo? ¿Sí? ¿En lo mismo que vienen? O sea, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan de ahora en adelante? Ese cuestionamiento y ese, uy, ¿yo? No, dime tú, Javier, dime tú a mí qué me va a pasar, dime tú a mí en qué me va a afectar, dime tú a mí. No, pues aquí con Neptuno en Aries, la pregunta es al revés. Dime tú qué vas a hacer. Porque Aries es el signo del hacer, Aries es el signo del movimiento, Aries es el signo de ir a la cabeza. Entonces, si ustedes tienen a Neptuno en la cabeza es cuáles son las imágenes, cuáles son las proyecciones del colectivo y cuál es el plan de trabajo que van a desarrollar a futuro. Con Marte, Plutón, el Sol, Mercurio, Venus en la casa 11, pues hay una gran responsabilidad para ascendentes en Aries, soles en Aries, de asumir esta nueva psicología, esta nueva forma futurista y esta espiritualidad y cómo están encarnando ustedes mismos la espiritualidad en sus vidas. ¿O a qué le llaman ser espiritual? ¿O el tema de espiritualidad lo vivo de manera cotidiana? ¿Si están dentro de esta línea? ¿O ustedes consideran que deben aterrizar muchas cosas? Ese es uno de los cuestionamientos de Neptuno en Aries. ¿Cómo le voy a dar forma a lo que es mi identidad? ¿Verdad? Dice por acá, rompiendo viejas creencias e iniciando otras sin miedo desde cero. Bueno, eso está muy bien. Por ejemplo, buenos días, dice Yamile. ¿Qué pasaría si ese Neptuno en Aries no se sabe integrar? Bueno, realmente Neptuno en Aries al principio va a costar mucho tiempo integrarlo. O sea, este no es un tránsito que se solucione en una semana. Este no es un tránsito. Ahora estamos hablando de Neptuno en Aries porque hace su ingreso de manera oficial este lunes, pero toma tiempo. Neptuno es un planeta lento. Neptuno es un planeta que no va a salir de allí después de 14 años. Entonces calculen ustedes, si va a durar 14 años en Aries y su entrada oficial es ahora este lunes, hasta ahora está colocando como las imágenes o hasta ahora está como colocando los pergaminos de lo que va a ser la vida de un Aries pues en poco tiempo o lo que va a ser más adelante, lo que ustedes van a estar desarrollando. ¿Qué es importante para Aries esta última semana de enero?
Ser muy conscientes de la responsabilidad colectiva, ser muy conscientes también que la vida los está invitando con Neptuno en Aries a diluir muchos pensamientos y a dejar atrás muchos temas del pasado, heridas, dolores, creencias y también quizás como está en la casa uno, en la casa del yo para ti, Aries, pues Neptuno también está diciendo, bueno, vamos a esclarecer qué son los sueños ficticios, qué son los sueños que yo me estoy imaginando, qué son los sueños que yo, Aries, en casa uno me estoy creyendo esta semana, hacer como toda esa narrativa de cuál es la historia de mi vida, cuáles son el ideal, los ideales que quisiera tener o conseguir mañana, pero también cuál es la realidad, qué es lo que puedo hacer con las manos, qué es lo que puedo hacer con el conocimiento que tengo actualmente. Neptuno en Aries también da mucha claridad porque encontramos grandes verdades que a lo mejor para el otro pues no las sean, a lo mejor para el mundo no sea tan así, pero para mí sí que lo van a hacer, o para la persona que sea ascendente en Aries sí que lo va a sentir de esa manera. Ascendentes en Aries les conviene muchísimo meditar, claro, Neptuno es el rey de la meditación, Neptuno es quizás el planeta que nos educa para tener ese tipo de conciencia con otros niveles o con otras dimensiones, entonces Neptuno también aquí se vuelve como utiliza el poder del pensamiento, que es la cabeza ariana, el carnero, para también entrar en esa introspección de espiritualidad y poderla decantar a través de tu vida, a través de lo que haces. Es un excelente momento para Aries de mostrarse, es un excelente momento para Aries de tener una imagen distinta, cerrar este mes de enero teniendo una imagen distinta acerca de ustedes mismos, que de pronto no se vuelva únicamente en el sí mismo, sino poderlo comprender y compartir en la casa 11 con el colectivo algunas vistas o algunas formas de pensar distintas. Yo creo que está haciendo bien al arriesgar. Claro, Neptuno en Aries, pues es una propuesta muy volcánica para este signo y es también darle confianza, fe, porque a veces se tilda mucho a Neptuno como que es solo la ilusión y como que no existe. Neptuno también existe, Neptuno también encarna, Neptuno también ayuda a que los sueños en Aries se hagan realidad, a que las cosas que yo he venido pensando o en las cosas que yo me he venido imaginando o las visualizaciones o algunas visualizaciones que he podido tener, pues las pueda aterrizar, las pueda llevar en carne propia y las pueda disfrutar. Este también va a ser un fogonazo de energía. No cabe aclarar que aunque Neptuno sea un planeta muy diluyente, pues de todas maneras en Aries tampoco le queda de otra que tomar esa fuerza, tomar esas olas. Ya Neptuno rige las olas del mar, pero aquí ya no hablamos de olas de agua, sino olas de fuego, un fogonazo también de energía para iniciar con mucho espíritu, ¿no? Porque si hay un planeta que conecta con el espíritu, pues ese es Neptuno. Entonces, qué gran momento para ascendentes en Aries, soles, esta semana que viene de enero, para que ustedes vivan una espiritualidad mucho más encarnada, mucho más sintiente, mucho más incluso de introspección. Son grandes canales, hay que escuchar ascendentes en Aries. Hay que escuchar, si tú conoces una persona de signo Aries o conoces a alguien de ascendente en Aries, pues vale la pena escucharlo. Vale la pena incluso hasta hacer terapia con ellos, porque si Neptuno está allí, pues la psicología es la terapia misma, es donde yo puedo encontrar respuestas que a veces estos arianos van a poder tener una conexión como muy espiritual o van a poder tener quizás una línea con Neptuno en Aries, una línea de que te muestren algo que tú no estás viendo, ¿sí? De la noche a la mañana, así no sean psicólogos, ni astrólogos, ni terapeutas, pues Neptuno en Aries también va a poder tiene como esa fuerza y esa magia de poder decirte el mensaje o de poder decirte la palabra que a lo mejor requieres escuchar en este momento. Entonces, cabe la pena, vale la pena resaltar que es un tránsito muy poderoso para los arianos. Hay Aries en el público, como dice Natalia, en TikTok. Justo empiezo ministerio en mi congregación. Mira, aquí se van a congregar con Neptuno en Aries. Qué bueno. Yo, dicen por acá en TikTok, un abrazo también para ustedes. Está potente, Aries, están potentes. Yo voy a ver si también me pongo a escuchar muy bien qué dicen los Aries, a ver qué dice, aunque Aries casi no se caracteriza por hablar, ¿no? Estos arianos no son tan habladores muchas veces, no conversan como mucho a veces. A ver, así aquí ascendentes en Aries, Sol en Acuario. Wow, esa combinación está
Ardiendo, están ardiendo los arianos. Natalia, sí, son hermosos cuando te escuchan y te lanzan como su sobrino que dice, pero enfócate, tía. Enfócate, sí, esos arianos son directos. Muchas veces es el signo directo, ¿no? De por sí a Aries le gusta estar como a la cabeza, le gusta estar como enterado, como en las administraciones. Entonces a veces son signos como muy directos, los arianos. Agradable, agradable ese punto. Bueno, así está la cosa para Aries. Vamos a mirar